Veamos, hoy día ya vamos a partir con otro tema. Ya dejamos los pueblos originarios atrás, dejamos el impacto de la conquista atrás y vamos a ir directamente a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales del siglo XIX. En este caso va a ser Europa, América y Chile, pero vamos a ir. Como estamos diciendo, vamos a ir con el proceso de independencia de América y Chile está dentro de los primeros países que se independiza de España en este caso. Primero hace Argentina, después va a venir Chile, después vendría la Gran Colombia, la Colombia de Simón Bolívar, que ahí abarca tres países: Venezuela, Colombia, Ecuador y parte de Perú. Después al final vendría México, Perú también al final, y eso es por doble instancia, una porque Chile envía una expedición y la otra porque también buscan la independencia. Ahora, las colonias americanas comenzaron a buscar la independencia debido a un gran proceso que se estaba viviendo a nivel mundial, que era la Revolución Francesa, y es por eso que para poder entender la independencia de América y después la independencia de Chile, tenemos que analizar las causas del proceso de independencia de América. Estas van a ser cuatro. La primera causa por la cual América se independiza la corona española va a ser por el encarcelamiento del rey de España. Este caballero fue encarcelado por Napoleón Bonaparte y en la corona española Napoleón puso a su hermano, que en este caso sería José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, porque de acuerdo a las malas lenguas de la época, decían que a José Bonaparte era bueno para caerse al frasco, bueno para tomar, así que pasaba curado, Pepe Botella lo bautizaron. ¿Qué fue lo que pasó? En la península ibérica, donde está España, precisamente, cuando encarcelan al rey, son los ayuntamientos de España, como la alcaldía, que deciden hacer una mini junta de gobierno entre todas las alcaldías para autogobernarse y así proteger el poder del rey en España. Entonces, como que no le hacían caso al rey que le habían impuesto porque ellos se autogobernaban. Esta idea de junta fue la que imitó Chile, Argentina posteriormente, donde dijeron que iban a hacer una junta de gobierno para también custodiar el mandato del rey, y cuando el rey fuera liberado se le devuelve el poder. Esa se supone que sería la idea en América. ¿En España pasó eso? Sí, le devolvieron el poder al rey. En América pasó eso, no porque nos independizamos, pero esa es la causa. La primera causa por la cual América se independiza es porque el rey de España fue encarcelado por Napoleón Bonaparte. Otra causa va a ser el mismo continente europeo, pero es debido a un movimiento intelectual que era la Ilustración, que surgió en el siglo XVIII, para ser más en fecha, es siglo XVIII, 1700. Por a mediados de 1700 surge lo que es la Ilustración. ¿Cuál es la gran característica de la Ilustración? Es que instaura las ideas de igualdad y libertad. Por ende, me habla de que todos los hombres son iguales ante la ley ante Dios, y eso va en contra de los regímenes de la época, que eran monarquías, ya que las monarquías me establecía que el hombre era distinto porque uno tenía mayor poder político, perdón, mayor poder debido a que Dios le entregaba ese poder. En cambio, con la Ilustración me habla todo lo contrario, que son todos iguales, que ninguno es superior a otro. Otra de las causas va a ser ahora más específico, no solamente en Europa, sino que va a ser Francia, con la Revolución Francesa, ya que esta me puso fin a una monarquía, sobre todo la más absoluta que había en el mundo, que la monarquía francesa le puso fin. De hecho le cortaron la cabeza a todos, pero además de eso, además de ponerle fin a la monarquía absoluta de Francia, también llevó a la práctica las ideas de la Ilustración, la idea de la igualdad, la fraternidad, la libertad, y esas fueron copiadas por el movimiento de independencia de América. Por eso todos hablaban, somos todos iguales, hermanos en este caso, porque hablaba de la fraternidad, hermanos de un continente. Y por último, la otra causa que me va a generar
los movimientos de independencia de América va a ser la independencia de Estados Unidos. En este caso, como las 13 colonias inglesas se independizaron de Reino Unido para formar el gobierno de Estados Unidos. Estas 13 colonias abarcaban siempre la costa del Atlántico, Nueva York, Virginia, Filadelfia, todas las que agarraban la costa del Atlántico eran estas 13 colonias. Por ende, la autonomía que recibe América, en este caso, de la monarquía va a ser bastante desigual porque las coronas, o mejor dicho, los virreinatos que habían en América Latina, por ejemplo, el del virreinato de España que estaba en México y el virreinato del Perú, no van a querer independizarse porque ellos sí tenían muy buenos lazos comerciales con España. No así los países que no tenían buenos lazos comerciales con España, uno porque estaban muy lejos, dos porque los productos llegaban muy caros y con muchos impuestos, y tres porque querían autogobernarse y porque había también un enorme contrabando en América, para ser más exacto. Chile era la cuna del contrabando francés y Argentina era la cuna del contrabando inglés. Entonces ya había mucho producto y ya había mucha comercialización independiente con España. Es por eso que Chile quería independizarse de España porque estaba muy alejado de la administración y de los favores de España. A diferencia, eh, el virreinato del Perú, virreinato, era la mano derecha de España, igual que el virreinato de España, que sería México, el virreinato Nuevo México o virreinato Nueva España. Vamos a tener que ellos no querían independizarse porque tenían muy buenas relaciones comerciales con España, como que no les favorecía. Por eso ahí la independencia va a llegar más tarde. Si vamos con el proceso de independencia ahora propiamente de Chile, tenemos que hablar que este comenzó a comienzos del siglo XIX, o sea, del 1800. Fue un proceso complejo y tiene muchas causas. De ahí que tenemos que agarrar que para nuestro país vamos a tener dos tipos de causas, las causas externas y las causas internas. Tienen que tomar en cuenta que las causas externas para Chile son las mismas causas para América Latina, las mismas que vimos anteriormente son para Chile. Por ende, ¿cuáles son las causas externas para nuestro país? Primero, el movimiento de la Ilustración, movimiento intelectual que surgió, como ya sabemos, a fines del siglo XVIII, de ahí de 1700, que cuestiona la sociedad monárquica del momento, la Revolución Francesa de 1789, que puso en práctica el fin a la monarquía y las ideas de la Ilustración, como la igualdad, la fraternidad y la libertad. La independencia de Estados Unidos también es un ejemplo para Chile, es una causa externa. Se independizaron en 1776 y debido a la invasión de Napoleón, a España dio origen a las juntas de gobierno en América. Entonces ahí ya vamos a tener las causas externas. Recordar, las causas externas para Chile son las mismas que las causas de independencia de América en general. Ahora, las causas internas, aquí lo que afecta directamente a Chile, van a ser las reformas borbónicas, ya que impulsaban una reconquista del territorio en el ámbito comercial y en el ámbito de las leyes, donde genera un aparato estatal completamente activo y centralizador, donde queda todo en un monopolio económico y comercial desde España. Por ende, las reformas borbónicas me amarraban a todo el continente americano español, que quedaba bajo el dominio del monopolio de España, y ahí es donde tenemos que Chile quedaba atascado, porque en ese entonces Chile era un país extremadamente chico. De hecho, por aquí tengo también unas ilustraciones para mostrar. Chile era una capitanía muy chica, no se imaginen ese país enorme que siempre muestran, eso es una mentira. Chile es un país muy chiquitito, con un comercio muy pequeño, y los productos que llegaban de España eran extremadamente caros por los impuestos. En cambio, si agarramos los del contrabando francés, era lejos superior a los españoles y mucho más barato. Entonces, obviamente que Chile buscaba esta independencia. Otra causa interna para nuestro país va a ser la crisis económica del régimen colonial, donde vamos a encontrar descontentos políticos hacia
las políticas borbónicas, ya que estos comenzaron a aumentar los impuestos y hacer que el monopolio comercial sea cada vez más fuerte, lo que me va a provocar que el contrabando inglés y francés sea obviamente cada vez más fuerte. Y vamos a tener, por último, en las causas internas, el repudio del gobierno de García Carrasco, que fue sustituido por un gobernador fácil de manejar, que es Mateo Toro y Zambrano, porque era más viejito, más abuelito, entonces era como más fácil de manejar. Por eso cambiaron a este caballero, y con Mateo Toro y Zambrano se genera la primera junta de gobierno. De ahí que tenemos que, si hablamos de junta de gobiernos, vamos a tener la creación de la Junta de Gobierno de Buenos Aires en defensa del rey cautivo. Ojo, todas las juntas eran en defensa, entre comillas, del rey cautivo y que consolidaba el autogobernarse para proteger el poder del rey. La primera Junta de Gobierno de Chile fue exactamente eso. Fue, nos vamos a autogobernar para proteger el poder del rey y cuando el rey estuviera libre, le íbamos a devolver el poder. Nunca pasó eso, obviamente. Debemos tener proceso de emancipación que fue para nosotros muy complejo, donde tuvo grandes avances y grandes retrocesos. De hecho, lo vamos a ver en los mismos esquemas que viene en la presentación siguiente. A Estados Unidos, el primer país americano en alcanzar la libertad, le interesa reducir al máximo el dominio español en la región. El presidente James Madison envía agentes diplomáticos a todas las colonias del sur. Joel Roberts Poinsett, el primer agente general de comercio estadounidense en Chile, se dedica a promover e incentivar la independencia. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí donde hoy están los tribunales de justicia, antes funcionaba el consulado, que es donde Carrera presenta públicamente su reglamento constitucional provisional. Artículo primero. La religión católica apostólica es y será siempre la de Chile. Segundo, el pueblo hará su constitución por medio de sus representantes. Tercero, su rey es Fernando VII. Si quieren la independencia, ¿por qué siguen siendo leales al rey? Se declara lealtad al rey, pero el reglamento es claramente independentista. Establece que nuestra religión será católica y apostólica, pero no dice nada de romana. Esto, por sí mismo, constituye una insolencia hacia el Papa y hacia el rey. Pero lo más importante es, sin duda, el artículo quinto. ¿Y cuál sería el artículo quinto? El que señala que cualquier orden o decreto que provenga de fuera de Chile no tendrá ningún efecto en el país y que los que intenten hacerlos valer irán a prisión. Gracias. Entonces, la lealtad de Carrera hacia el rey es más bien un saludo a la bandera. Por eso, el reglamento de 1812 parece una declaración de independencia encubierta. Sí, claro, sí. En el fondo lo que hace Carrera es meter de contrabando el lenguaje republicano y empezar a incorporar a los sectores populares. A ver, yo quiero hacer un salud también, porque mañana me voy a unir a los húsares de Carrera. Entonces, salud por vivo, carne de cañón. Me dan 3 comidas al día y con eso es suficiente. 3 comidas al día. ¡Salud! La verdad es que el sentimiento patriótico aún es bien minoritario. La mayoría se mantiene al margen de la lucha emancipatoria. Y los que se suman, como él, no lo hacen necesariamente por convicciones republicanas. 3 comidas al día. José Miguel Carrera crea el Instituto Nacional, Escuelas de Mujeres y la Biblioteca Nacional. Pero además, reorganiza las policías, las juntas de vecinos, amplía el alumbrado público y crea juntas de vacunación y paseos públicos. Y de ahí tenemos que nuestro proceso de independencia tiene 3 momentos históricos. El primero de ellos se va a llamar la Patria Vieja, de 1810 al 1814. Aquí las ideas fuerzas
las ideas que movían este concilio hasta el minuto, no existía primero una necesidad de independencia total por parte de la élite, ya que eran fieles al rey. Recordar que la primera junta de gobierno era para marcar la lealtad al rey de España, pero para proteger el poder del rey de España en Chile. Entonces, de los que generaron la Junta de Gobierno, la mitad quería independizarse de España, pero la otra mitad no quería independizarse de España. Es por eso que va a haber aquí siempre una disputa, una idea de que ¿para qué vamos a ser independientes si podemos seguir estando bajo la corona? Que era la idea inicial. Los hitos que me generaron el cambio en este proceso va a ser la primera Junta de Gobierno, el primer Congreso Nacional, la Constitución de 1812, el primer periódico de Chile, los primeros emblemas patrios y se crea el Instituto Nacional, el mismo que está ahí en la Alameda, se crea el Instituto Nacional para poder enseñar, obviamente, a la población en Chile para que no tenga que viajar a España o a Europa a educarse. Por ende, ya vamos con grandes avances. Los elementos que me van a generar una continuidad va a ser, la primera junta declara la lealtad al rey. Esa es una continuidad del periodo colonial, o sea, vamos a declarar que somos leales al rey, pero aún así nos vamos a autogobernar. La educación primaria va a seguir a manos de la Iglesia Católica. Esas son cosas que van a continuar desde el periodo de la colonia. Es más, pregunta de prueba, y este es un clásico, siempre le van a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el elemento de continuidad que sigue hasta el día de hoy y viene desde la colonia? O mejor dicho, ¿qué institución? Fíjense bien, esta es clásica pregunta de prueba, siempre la preguntan, pero es que siempre, ahí para que tomen apunte, la pregunta, ya le hice un tipo de pregunta, la respuesta siempre va a ser la misma. Este otro tipo de pregunta con la misma respuesta. ¿Qué institución se mantiene fija desde la colonia hasta nuestros tiempos? Eso quiere decir una institución que viene desde la colonia, la organización de la República, periodo conservador, periodo liberal, periodo parlamentario, periodo presidencial, dictadura, vuelta a la democracia, hoy en la actualidad. ¿Cuál es la institución que sigue hoy en la actualidad desde la colonia? Es solamente una, la Iglesia Católica. Esa es la respuesta. Recordar siempre, la única institución que se mantiene desde la colonia hasta nuestros días y vigente es la Iglesia Católica. Nunca olvidar eso porque esa es una clásica pregunta de prueba y siempre la pregunta. Y por último, en la Patria Vieja, los líderes de la época van a ser José Miguel Carrera y sus hermanos, Manuel de Salas, el fray Camilo Enrique, gran amigo de la familia de José Miguel Carrera. Después viene la Reconquista, del año 1814 al 1817, cuando España decide enviar más fuerzas y reconquistar esta zona. Y es aquí donde la idea fuerza de este periodo va a ser la restauración del dominio español, obviamente, y la expansión de la idea emancipadora, también. De hecho, se va a imponer de nuevo el dominio español, pero con esa imposición que se genera, lo único que logra es que las zonas populares de Chile comiencen a hablar de ¿por qué no nos independizamos? Y viene la idea de que necesitamos independizarnos. De ahí que viene el hito de cambio más importante, es la exaltación de la idea de independencia en los sectores populares, y esto es gracias a Manuel Rodríguez, gran amigo de los Carrera, todo esto. Entonces vamos a tener esta gran característica. Nos vienen a reconquistar de nuevo los españoles. Más encima nos colocan un gobernador que es una figura en todos los ámbitos, me refiero a una figura negativa. Venía con todos los atavíos de la moda europea, el pelucón, maquillado, el lunar pintado, venía con toda la tontera, pero además era extremadamente dictatorial y muy malvado. El señor Casimiro Marco del Pom, de hecho tenía un nombre más largo, ahí para resumirlo, entonces hizo que en las zonas más populares dijeran, no, ¿sabes que queremos independizarnos? No queremos estar bajo la corona española, queremos autogobernarnos. Y ahí viene ese hito de cambio bastante grande. Los elementos que vienen de continuidad del periodo anterior va a ser el retorno al sistema colonial español, o sea, la Real Audiencia, el Cabildo, viene todo eso,
completamente. Y los líderes de opinión en este periodo va a ser Manuel Rodríguez, Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera y Casimiro Marco del Pont Díaz y Méndez. Ahí me acordé de todo el nombre porque era muy largo. Y es aquí, en este periodo, donde vamos a tener que a los Carrera los van a tomar prisioneros en Argentina, ya que O'Higgins dice que son traidores, pero traidores a O'Higgins, porque en realidad los Carreras fueron a Estados Unidos para sacar ganancias, y con esas ganancias compraron 3 barcos, contrataron marinos y se vinieron a hacer una expedición libertadora, y cuando atracaron en Argentina, es ahí donde los tomaron prisioneros y San Martín se quedó con los militares, con los barcos y con el dinero que traía Carrera. En otras palabras, le hicieron literalmente un portonazo a Carrera en buen chileno. Y por ¿Por qué último, O'Higgins hizo eso? ¿cómo? ¿Y por qué O'Higgins hizo eso? Buena pregunta. Mira, en realidad aquí habían una lucha de poderes tanto entre O'Higgins y Carrera en la Patria Vieja. El que gobernaba Chile era José Miguel Carrera y uno de los generales que estaba a cargo era O'Higgins. Entre Carrera y O'Higgins nunca se llevaron bien, pero nunca se llevaron bien, se detestaban. Y cuando en el desastre de Rancagua, en la última batalla, Carrera estaba batallando con las fuerzas realistas y es aquí donde O'Higgins arranca y se retira hacia Santiago. Cuando pasa eso es cuando se quiebra el ejército de independencia chileno y los realistas o los españoles logran ganar la batalla y viene la reconquista. Cuando pasa eso, tanto O'Higgins como Carrera arrancan. O'Higgins se va a Concepción, Carrera se va también a Conce, pero ahí agarra un barco y se va a Estados Unidos. ¿Y por qué se va a Estados Unidos? Para buscar el apoyo de Estados Unidos, cosa que lo logra. O'Higgins queda con la bala pasada, y como O'Higgins era muy amigo de San Martín, que era el padre del proceso de independencia del Cono Sur, en este caso Argentina, Uruguay, Chile, y posteriormente Perú, se empiezan a hacer amistades y San Martín no se llevaba bien tampoco con Carrera porque San Martín no podía manejar a Carrera, no era influenciable como Higgins, que era muy influenciable. Entonces, cuando Higgins sabe que José Miguel Carrera viene con barcos para liberar a Chile, O'Higgins sabe que este se va a quedar atrás y decide enviar una carta a San Martín diciendo que los hermanos Carrera son traidores a la patria, que arrancaron del país para dejarle el país a los españoles y no me acuerdo cuál fue la otra cosa que dijo. Y es ahí donde San Martín agarra a los Carrera, los toma prisioneros y San Martín embauca, o mejor dicho, se queda con los barcos, con los soldados y con todo el armamento que traía Carrera. Y ahí ya viene un problema que hubo con unas cartas entre O'Higgins y San Martín le escribía en una de esas cartas a O'Higgins, si matamos los Carreras, no te vamos a hacer un favor a ti, sino que los vamos a transformar en mártires y tú no vayas a poder ser líder. Entonces, supuestamente, O'Higgins envió un indulto a los hermanos Carreras y ese indulto viajó hasta el otro lado de la cordillera, hasta Argentina, pero nunca llegó, o mejor digo, llegó tarde. Llegó cuando los Carreras ya lo habían matado, ya lo habían fusilado en este caso por orden de O'Higgins. Y ahí es donde viene este problema. Manuel Rodríguez, que era gran amigo de los Carreras, es aquí a donde ya se agarró con O'Higgins definitivamente y quebró con O'Higgins. Y comenzó a hacer como, se llaman como montoneros, que empezó a atacar ciertos ejércitos, pero ciertas cuadrillas de Bernardo O'Higgins, y por eso que Bernardo O'Higgins también manda a matar a Manuel Rodríguez, que en Tiltil lo mataron al caballero. Pero ahí viene la idea, ¿por qué O'Higgins mata a José Miguel Carrera y a los hermanos? Es solamente por una rencilla de poderes y porque se tenían una enemistad, se tenían mala desde mucho antes, pero por eso los mataron. Ahora, continuando con la Patria Nueva, ya el único líder de independencia que le quedaba a Chile era Bernardo O'Higgins y San Martín en este caso. Y la Patria Nueva parte del año 1817 hasta el año 1823.
Y como idea fuerza vamos a tener la consolidación del proceso de independencia, la búsqueda de un proyecto político para gobernar este país, porque primero, una cosa es independizarnos y la otra cosa es cómo nos vamos a gobernar. O sea, si nos independizamos de España no queremos más reyes. Entonces, ¿cómo nos vamos a gobernar? Y esa era la pregunta que se comienza a generar en el minuto. Pero el líder del minuto va a ser Bernardo Higgins, que va a tomar el cargo de director supremo. Para que ustedes tengan una idea, director supremo es lo mismo que decir dictador, es lo mismo que decir rey absoluto. O sea, pasamos de un rey absoluto a otro rey absoluto. Pero ya éramos independientes de la corona española, que era la idea. Los hitos que me van a generar el cambio en este periodo va a ser primero la declaración de independencia, que ojo es en febrero, 12 de febrero, retiro de las tropas españolas del territorio americano, perdón, de Chile, la Constitución de 1817, después la de 1822, la abolición de los títulos nobiliarios y mayorazgos. Explico al tiro. Cuando hablo de títulos nobiliarios, estamos hablando de los títulos de nobleza. Por eso que en Chile no existen ni los condes, ni los duques, ni los varones, marqueses, ni nada por el estilo, porque en Chile se eliminó, de aquí viene la palabra abolición, se eliminaron los títulos de nobleza. Eso quiere decir, no hay más nobles en nuestro país, porque por algo cortamos con la democracia, perdón, con la monarquía, y porque recordar, como tenemos la idea de la ilustración, donde son todos iguales ante la ley, por ende, al ser todos iguales, no tienen que haber nobles. Así que se eliminaron los títulos nobiliarios, se eliminaron los títulos de nobleza. Un paréntesis, en Brasil todavía hay nobles, en Brasil hay condes, duques, marqueses, todavía. Pero en Chile no, se eliminaron. El mayorazgo es el título que recibe el hijo mayor de una familia. Y era por este motivo. Teníamos un papá, la mamá, 5 hijos. Las primeras dos eran mujeres, las dos mayores eran mujeres y el tercero era un niño y después venía otro niño y una mujer. ¿Quién recibía la herencia a la muerte de los padres? No la hermana mayor, sino que el hombre mayor, o sea, el tercer hijo. Y ese recibía toda la herencia del padre. Y era el que tenía que dividirla entre los hermanos o hacía lo que quisiera. Por lo general, habían hermanos que se tenían malas, los dejaban en la pobreza misma y el otro se quedaba con la plata. O pasaba lo siguiente, que habían familias donde papá, mamá y tuvieron 3 niñas, ningún niño. Por ende, al momento de morir el papá, toda la riqueza de la familia no se iban a la hija mayor ni a la esposa, sino que se tenían que ir a un hombre. Por ende, en la línea de sucesión tenían que buscar a un primo o al hermano del papá, si no estaba el hermano, al hijo del hermano, y si el hijo del hermano del papá, porque el hermano murió y el hijo tenía 5 años, ese dinero y la herencia quedaba a manos del niño de 5 años y las hijas de este caballero con la esposa quedaban en la pobreza misma. En otras palabras, no había dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace esta nueva patria? Elimina los títulos de nobleza, elimina el mayorazgo. ¿Eso qué quiere decir? Que si en una familia de 3 o de 4, papá, mamá, y tenemos 4 hijas, fíjese bien, al momento de morir el papá, el dinero se reparte en los descendientes que quedan vivos, en la esposa y en las 3 hijas. Si muere el papá y la mamá, el dinero o la herencia, la casa y todo eso queda a manos de las hijas. No importa quién es la mayor, quién es el del medio, no. Se dividen los 3 hermanos. Entonces eso es bueno porque así evitamos que grupos familiares entren en pobreza porque tuvieron que entregar toda su riqueza a un hombre de otra familia. Los elementos que me generan una continuidad en este proceso va a ser que se conservan los rasgos monárquicos, lo que había dicho anteriormente, los rasgos de la monarquía en el director supremo, que en este caso era O'Higgins. Se mantiene la estructura social de la colonia, o sea, no hay ningún cambio acá, porque recordemos, no independizamos, pero todavía no cambiamos nada de la estructura. Los líderes que se van a generar en este periodo va a ser Bernardo O'Higgins, Martínez de Rosa y José de San Martín. Ahora, aquí vamos a ver el verdadero tamaño de Chilito,
Primero, y aquí damos la explicación de por qué algunos países de América Latina tildan a Chile de imperialista. Y aquí vamos a aclarar el por qué. Contexto histórico, vamos a tener que cuando Chile, en ese entonces era el Reino de Chile, la Capitanía General, se independiza del Imperio Español, las fronteras de esta nueva república quedaron fijadas en el papel por un código romano que utilizaban todos los países en el mundo, o todas las monarquías, que se llama el Uti Possidetis Juris. Ese sería el nombre. Y el Uti Possidetis Juris significa que se posee todo el territorio que se tenía antes de un gobierno, se va a tener después de ese gobierno. En otras palabras, el uti possidetis que hace Chile firmar a Argentina, en este caso, a Uruguay, después posteriormente a Perú, es que todo lo que conformaba a Chile, o todo el territorio que conformaba a Chile, correspondería tanto a la Capitanía General del Reino de Chile, pasaría a ser para la República de Chile. Lo mismo que sería todo lo que era del el Virreinato de La Plata, pasaría a Argentina. Entonces, cuando hablamos del uti possidetis era, si yo era un reino y ahora pasé a república, todo el territorio que era como reino va a ser el mismo territorio para república. Entonces ahí tenemos la característica. Ahora, y aquí vamos a aclarar por qué en algunos mapas me hacen este Chile muy grande acá al lado. No sé si han visto mapas donde Chile es dueño como de toda la Patagonia. De hecho, aquí puse un mapa. Y vamos a explicar el por qué. Primero, Chile era muy chiquitito. Si vemos este mapa donde yo tengo el cursor, donde el título del mapa dice reales cédulas, el tamaño de Chile es el tamaño donde me dice acá, Nueva Andalucía. Esto era Chilito, pero solamente el lado de la costa del Pacífico, no lo de Argentina. ¿Qué fue lo que hizo Chile? Chile fue muy inteligente porque en Chile estaban las cartas de la Real Audiencia y las cartas de los mandatos del rey de España para los conquistadores españoles. Por ende, en Chile estaba la carta para el conquistador que le entregaba la cesión de Nueva Andalucía, pero también estaba la carta que le entregaba la posesión de Nueva León, que es todo esto que está acá, si se fijan bien, es justo lo que tenemos en el mapa verde. Y toda la capitulación de Pedro Sánchez de la Hoz, que era toda esta zona de acá, que se la habían entregado. Entonces Chile dijo, nosotros somos la Capitanía General de Chile, pero en nuestras manos tenemos la capitulación de Nueva León y la capitulación de Pedro Sánchez de la Hoz, por ende somos dueños de todo eso. Y Argentina dijo, ok, nada más, pero era solamente dueño en el papel, porque en la vía real es lo que tenemos pintado acá de negro. Vamos a adelantar eso. Ah, no, era acá. Acá. Esto era lo que en realidad. Fíjense bien el mapa que tenemos en un costado. Ese era Chilito. Como pueden ver, era chiquitito. Es más, este sigue estando muy grande. Para seguir contestando la pregunta por qué los países de América, algunos países de América Latina nos dicen imperialistas, miren, aquí tenemos una imagen de una revista científica, fíjense bien, esto es una revista científica geográfica de Argentina. La revista se llama Conosur en este caso, y coloca dos imágenes, Chile del año 1826 y después Chile para el año 1800 y algo 90. Y acá tenemos lo que puso en ese diario. El lector puede hacer énfasis, voy a leer, el lector puede hacer énfasis, puede hacer fáciles deducciones de cómo la Capitanía General de Chile fue ampliándose hasta 1828, el virreinato del Río de la Plata, Argentina, pertenecía hasta llegar al momento actual, incluyendo las islas Nueva, Picton y Leno, y al sur del Canal de Moat, continuación del Canal de Beagle, logradas a merced por el Pacto de Paz y Amistad, algo que no le impide actualmente pretender aproximadamente 2.500 kilómetros cuadrados en la provincia de Santa Cruz, el problema lagos del desierto y hielos continentales, es decir, otro avance sobre nuestra Patagonia. Esta es
una noticia de una revista científica de Argentina para que vean la visión que tienen ellos de nosotros, la misma que tienen Bolivia, Perú y todo lo demás. Y aquí ya vamos a escribir. En la práctica, la nueva República de Chile era 4 veces más pequeña de lo que es en la actualidad. Fíjense bien en este mapa, aquí tenemos a Chilito. Esto era nomás Chile, esto era la Capitanía General, lo que está demorado. ¿Qué fue lo que pasó? Primero viene para algunos la invasión chilena, pero vamos a tener en 1826 invasión de Chiloé, que es la guerra contra España, y Chile le gana la guerra contra España. Después, en 1843 al 1849, tenemos la colonización, perdón, del Estrecho de Magallanes. Después, en 1846, vamos con la colonización de la zona austral de nuestro país, y esa va a finalizar en 1870, esta colonización ya dominando toda esa zona. Después se va a firmar un tratado con Argentina, el tratado de 1881, la cual me genera esta fronterita que ya todos conocemos por esta zona de acá. Después vamos a tener la Guerra del Pacífico, 1879-1883 con Perú. Y mismo año, pero un año después, 1879-1884, Guerra del Pacífico con Bolivia. Recordad que son con los dos países al mismo tiempo. Por ende, nuestra frontera queda así. Lo que manchamos ahora en morado, ahí ya tenemos la forma actual, más o menos, estamos avanzando. Pero, o se queda contento con eso nuestro chilito, ya que para el año 1888 se va a la toma de Rapa Nui y con ello se toma Salas y Gómez. Y además para el año 1940 Chile hace posesión de la Antártida, y es por eso que tenemos como 4 bases en la Antártida: la Gabriel González Videla, la Bernardo O'Higgins, la José Miguel Carrera, la otra no me puedo acordar el nombre, y son todos verdaderos pueblos. En este caso, con capillas, con minimarques, con escuelas y todo lo demás. Pero ahí ya tenemos esa característica. Por ende, el territorio y los dominios de Chile para el año 2025 es lo que tenemos en el mapa al día de hoy. Lo que está de color moradito acá, en círculos moraditos, aquí donde tengo cursor, es Isla de Pascua, y esta es Salas y Gómez. Estas dos pertenecen al continente de Oceanía. Todo esto es Oceanía. Lo de azul es el continente americano y lo verde es el continente antártico. Por eso se dice que Chile es un país tricontinental. Y es por eso que también algunos países de América nos tildan como imperialistas por esta capacidad que tuvo Chile de expandirse su territorio. Solamente hay 2 países en América completo que se lograron expandir, no perdieron territorio. ¿Qué países se expandieron? Ya sabemos, uno Chile y el otro es Estados Unidos. Ambos aumentaron entre 3 y 4 veces su territorio, a diferencia de los demás países de América que perdieron territorio después de que se independizaron. Chile ganó territorio, al igual que Estados Unidos. Es por eso que pasamos de ese país chiquitito que tenemos ahí a este tremendo territorio, y es uno de los países que tiene la mayor cantidad de agua y territorio marítimo a nivel mundial. Ahora, siguiendo, recordar, nosotros teníamos la Patria Vieja, la Reconquista, la Patria Nueva, y después de que O'Higgins renuncia al cargo, viene un periodo que se llama la Organización de la República. Para algunos historiadores le dicen el anarquismo, pero yo estoy en contra porque la palabra anarquismo significa sin control, sin gobierno. Y en Chile sí hubo control, sí hubo gobierno. Es más, hubieron hasta 2 presidentes que generaron una guerra civil, pero sí hubo gobierno. Este fue un periodo donde Chile se estaba experimentando, estaba diciendo cómo nos vamos a gobernar. Y es por eso que luego de proclamar la independencia de Chile, se dio un periodo de inestabilidad política, donde vamos a tener varios ensayos de república. El 12 de febrero de 1818 se declaró que Chile era un Estado, fíjense bien, libre, independiente y soberano. No estaba claro cuál sería la organización política de este Estado, pero ya éramos un Estado. Se crearon proyectos constitucionales para ello, y ahí tenemos que primero vamos a tener inspiraciones republicanas, esto debido a los principios básicos que se debatieron en Europa. Recordar la Ilustración, la igualdad, la fraternidad y todo eso. La materialización de los principios se produjo en Estados Unidos, 1776, acuérdense, independencia.
Francia, 1789, Revolución Francesa, y un punto esencial era la existencia de una constitución que diera garantía de estabilidad. Es por eso que Chile, cuando se independizó, lo primero que tenía que hacer era una constitución. Y una constitución tiene que tener en sus hojas, o sea, tiene que garantizar, primero, la separación de los poderes, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen que estar separados para no provocar ninguna dictadura o monarquía absoluta en nuestro país y que estos se controlen y supervisen entre sí estos poderes. Además, para tener una constitución, o mejor dicho, en esta constitución, tiene que también estar plasmado que la soberanía va a recaer en el pueblo y va a ser una soberanía popular. ¿Y cómo podemos hacer que esta soberanía sea popular? A través del voto. Porque el poder lo tiene el pueblo y el pueblo decide quién los va a gobernar. ¿Y cómo el pueblo decide? A través del voto. Eso tiene que ir, pero plasmadísimo. Y que se plasmasen los derechos de los ciudadanos. ¿Qué derechos de los ciudadanos? Inicialmente, igualdad, seguridad, libertad, propiedad, educación y entre otras.